El susurro de la eternidad. En un rincón apartado del mundo, donde las montañas se alzan majestuosamente y los ríos fluyen con una serenidad casi mágica, existía un pueblo llamado Valle Verde. Este lugar, conocido por su belleza natural y su gente acogedora, había sido el hogar de muchas generaciones. Sin embargo, había un misterio que envolvía a este pueblo, la leyenda del susurro de la eternidad, un antiguo artefacto que, según se decía, podía conectar a las personas con sus antepasados y revelar secretos olvidados. La historia se transmitía de abuelos a nietos, y cada vez que se contaba, los ojos de los oyentes brillaban con curiosidad. La leyenda hablaba de un joven llamado Tomás, quien, al encontrar el artefacto en una cueva oculta, había recibido visiones de sus antepasados, permitiéndole aprender de sus errores y aciertos. Sin embargo, a lo largo de los años, la cueva había sido olvidada y el artefacto se había convertido en un mito. Entre los habitantes de Valle Verde, había una joven llamada Lucía. Desde pequeña, Lucía había estado fascinada por las historias sobre el susurro de la eternidad. A medida que crecía, su deseo de descubrir la verdad detrás de la leyenda se convirtió en una obsesión. Pasaba horas hablando con los ancianos del pueblo, recopilando detalles sobre la cueva y el artefacto, y soñaba con la posibilidad de encontrarlo. Un día, mientras exploraba un viejo granero en la casa de su abuela, Lucía descubrió un viejo mapa enrollado en un rincón polvoriento. Al desenrollarlo, se dio cuenta de que era un mapa del valle, con marcas que indicaban lugares de interés, entre ellos, una cueva que parecía coincidir con las descripciones que había escuchado. Su corazón se aceleró al pensar que había encontrado una pista concreta. Decidida a seguir el mapa, Lucía se preparó para la aventura. Empacó una mochila con provisiones, una linterna y su cuaderno para documentar todo lo que encontrara. Al amanecer, se despidió de su familia y se adentró en el bosque que rodeaba el pueblo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. A medida que avanzaba, el sendero se volvía más estrecho y cubierto de maleza. Lucía se esforzó por mantener el rumbo, guiándose por las marcas del mapa. Después de varias horas de caminata, llegó a un claro donde se alzaba un árbol gigante, cuyas ramas se extendían hacia el cielo. Recordó que en las historias se mencionaba un árbol antiguo como punto de referencia. A su alrededor, el paisaje era impresionante. Las flores silvestres florecían en una explosión de colores y el canto de los pájaros llenaba el aire. Sin embargo, Lucía sabía que debía concentrarse en su búsqueda. Después de examinar el área, encontró una pequeña abertura en la base del árbol, cubierta de enredaderas y tierra. Con el corazón latiendo con fuerza, se agachó y comenzó a descender por la abertura. La entrada a la cueva era oscura y húmeda, y el eco de sus pasos resonaba en las paredes de piedra. Con la linterna en mano, Lucía iluminó el camino, sintiendo una mezcla de miedo y emoción. A medida que avanzaba, las paredes de la cueva comenzaron a mostrar inscripciones antiguas, símbolos que parecían contar historias de tiempos pasados. Finalmente, llegó a una gran sala en el interior de la cueva. En el centro, había un pedestal de piedra, y sobre él reposaba un objeto brillante que parecía emitir una luz suave. Lucía se acercó con cautela, sintiendo una energía intensa en el aire. Al tocar el objeto, una oleada de calor la envolvió, y de repente, las voces comenzaron a susurrar a su alrededor. «Bienvenida, Lucía», dijeron las voces en un coro melodioso. «Has llegado al susurro de la eternidad. Aquí puedes conocer la historia de tus antepasados y aprender de ellos». Lucía se sintió abrumada por la emoción. «Quiero conocer sus historias», respondió con fervor. Las voces continuaron, «Entonces, escucha». A medida que las visiones comenzaron a fluir, Lucía fue transportada a momentos clave de la historia de su familia. Vio a su bisabuela, una mujer valiente que había enfrentado adversidades inimaginables para mantener a su familia unida. La imagen se desvaneció y apareció su abuelo, quien había luchado en una guerra lejana, mostrando un coraje impresionante a pesar del miedo que lo consumía. Las visiones continuaron, revelando historias de amor, sacrificio y esperanza. Lucía vio a su madre, de niña, corriendo por los campos, riendo con sus amigos. Cada recuerdo traía consigo emociones intensas, y Lucía se dio cuenta de que esos momentos estaban entrelazados no solo con su familia, sino con la historia de todo el pueblo.
De repente, las voces se tornaron más sombrías. Lucía comenzó a ver imágenes de tiempos difíciles, sequías que arrasaron los cultivos, enfermedades que golpearon a la comunidad y la lucha de sus antepasados por sobrevivir. Sintió el peso del dolor y la pérdida, pero también la resiliencia y la fuerza que habían mostrado para superar esos desafíos. Recuerda, Lucía, dijeron las voces. La historia de tu familia es un tejido de luz y sombra. Cada experiencia, buena o mala, ha contribuido a formar la identidad de quienes somos hoy. Lucía sintió una profunda conexión con sus antepasados y comprendió que su vida estaba entrelazada con la de ellos. Con cada recuerdo, se sentía más fuerte y más consciente de su papel en la continuidad de esa historia. ¿Qué debo hacer ahora?, preguntó, sintiendo la responsabilidad que venía con ese conocimiento. Debes llevar contigo las lecciones aprendidas, respondieron las voces. Comparte las historias de tu familia y de tu pueblo. Mantén vivo el legado de aquellos que vinieron antes que tú. Solo así, el susurro de la eternidad podrá seguir resonando en las generaciones futuras. Con el corazón lleno de gratitud, Lucía se despidió del artefacto y salió de la cueva. Regresó a su hogar con una nueva perspectiva, decidida a honrar la memoria de sus ancestros y a compartir sus historias con su comunidad. Al llegar a Valle Verde, se reunió con sus amigos y familiares y comenzó a contarles sobre su experiencia en la cueva. Les habló de las historias de sus antepasados, de sus luchas y triunfos, y de la importancia de recordar y honrar su legado. La comunidad escuchó atentamente, y Lucía sintió que cada palabra resonaba en los corazones de aquellos que la rodeaban. Con el tiempo, Lucía organizó reuniones en el pueblo donde todos podían compartir sus propias historias y recuerdos. Se convirtió en un espacio de conexión, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban en un hermoso tapiz de experiencias compartidas. La comunidad comenzó a ver el valor de su historia y la importancia de mantener viva la memoria de sus ancestros. A medida que pasaban los años, Lucía se dedicó a recopilar relatos, anécdotas y fotografías, creando un archivo comunitario que documentaba la vida de Valle Verde a lo largo de los años. Se dio cuenta de que cada historia era un hilo en el tejido de su identidad, y que al compartirlas, estaba contribuyendo a la riqueza de la historia del pueblo. Un día, mientras revisaba viejas cartas en el desván de su abuela, Lucía encontró una carta escrita por su bisabuela. En ella, su bisabuela hablaba sobre sus sueños y esperanzas para las futuras generaciones. Lucía sintió una oleada de emoción al leer las palabras de su antepasada, como si estuviera recibiendo un mensaje directo desde el pasado. Inspirada por la carta, decidió que era hora de documentar las historias de su familia. Comenzó a entrevistar a los miembros mayores de su familia, recopilando anécdotas, recuerdos y lecciones de vida. Se dio cuenta de que cada historia era un regalo, una oportunidad para aprender y crecer. Lucía también comenzó a escribir un libro que recopilaba las historias y recuerdos de su familia y su pueblo. Quería que las futuras generaciones tuvieran acceso a esas narraciones, para que pudieran entender sus raíces y el impacto que tenían en su vida actual. Pasó noches enteras escribiendo, revisando y editando, mientras las palabras fluían de su corazón a la página. Cuando finalmente terminó el libro, organizó una presentación en el centro comunitario del pueblo. Invitó a todos a asistir y compartir en la celebración de su historia colectiva. La sala estaba llena de amigos, familiares y vecinos, todos ansiosos por escuchar las historias que había recopilado. Lucía se sintió nerviosa, pero también emocionada. Al comenzar a leer, se dio cuenta de que cada palabra resonaba en el corazón de la audiencia. Las historias de amor, sacrificio, lucha y esperanza conectaban a todos de una manera profunda. Al finalizar, el aplauso estalló en la sala, y Lucía sintió una oleada de gratitud. Había logrado lo que se había propuesto, mantener vivas las historias de su pueblo. Con el tiempo, el libro se convirtió en un símbolo de unidad y orgullo para la comunidad. Las copias se distribuyeron en escuelas y bibliotecas, y las historias de los ancestros de Valle Verde fueron compartidas en todo el país. Lucía se sintió realizada, sabiendo que había contribuido a preservar la memoria de su pueblo. Sin embargo, su viaje no terminó ahí. Se dio cuenta de que había más historias por contar y más recuerdos por descubrir.
Decidió que debía seguir explorando el bosque y la cueva, no solo para aprender más sobre su familia y su historia, sino también para ayudar a otros a conectarse con sus propios pasados. Cada año, organizaba un evento en el bosque, invitando a la comunidad a unirse a ella en un día de narración y reflexión. Las familias venían a compartir sus propias historias, a escuchar los susurros de la cueva y a revivir los recuerdos que habían quedado en el aire. Era un día de celebración, donde las risas y las lágrimas se entrelazaban, creando un ambiente de conexión y amor. La cueva se convirtió en un lugar sagrado para el pueblo, un espacio donde las historias eran honradas y la memoria de los ancestros era celebrada. Lucía se sintió agradecida por la oportunidad de ser parte de algo tan significativo, y su corazón se llenó de alegría al ver cómo la comunidad se unía en torno a sus raíces. Con el paso de los años, Lucía se convirtió en una anciana sabia, conocida por su capacidad para contar historias y conectar a las personas con su pasado. Su legado perduró en Valle Verde, donde las historias seguían fluyendo de generación en generación. Las nuevas generaciones aprendieron a valorar sus raíces y a compartir sus propias narrativas, manteniendo vivo el susurro de la eternidad. Finalmente, en un hermoso día de primavera, mientras el sol brillaba y las flores florecían, Lucía se sentó bajo el árbol gigante en el claro. Cerró los ojos y escuchó los susurros que la rodeaban, sintiendo la presencia de sus antepasados. Sabía que su viaje había sido significativo y que había cumplido su propósito. Con una sonrisa en el rostro, dejó escapar un susurro de gratitud al viento, agradeciendo por cada historia, cada recuerdo y cada momento compartido. Y así, el susurro de la eternidad continuó resonando en el corazón del pueblo, uniendo a las generaciones pasadas, presentes y futuras en un hermoso tejido de amor y memoria.